Ser ciudadano desde el pensamiento propositivo, ¿se puede o más bien se debe? Gorka, ¿qué es ser ciudadano? Ser ciudadano implica una gran responsabilidad. Es un sujeto de derecho y deber, entendiendo el respeto a las leyes, a la constitución de un país y sobre todo una sociedad, trabajando en comunidad, trabajando en integración y trabajando por el bien común. Yo creo que es una gran responsabilidad ser ciudadano y hacer ciudadanía en el hecho de la acción política mucho más. Creo que es un compromiso que debemos entender que es parte del respeto, parte de la diferencia, parte del encuentro y parte de la diversidad. Y además, motor impulsor de grandes cambios. Y esto es lo que lo puede hacer propositivo. ¿Cómo ser o cómo hacer en este caso para que el ciudadano se convierta en una figura realmente propositiva? Yo creo que es entender la responsabilidad que tenemos ante la vida y parte de la familia. Yo creo que la gran responsabilidad nace en el seno de nuestro hogar, la cultura, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros abuelos, nuestra identidad nacional. Venezuela lo que representa con sus símbolos, su comida, su gastronomía, su música. Yo creo que es el ejercicio pleno de los derechos y de las facultades que tenemos los ciudadanos para poder debatir, para entendernos y para encontrar siempre la paz. Me quedo con ese valor, el de la familia. Cuán importante es la figura de la familia para la construcción del ciudadano. Fíjate que justamente acá tenemos una frase de Sófocles, es decir, que esto viene desde la mitología griega. Así es. Y este poeta decía que el que es bueno en la familia es... Entender que si no construyes desde ese seno primario, de donde nacemos, de donde somos, de donde estamos, que además nos va a marcar el rumbo de nuestra vida, porque parte de lo que nos va a acompañar desde este plano hasta cuando vayamos a otros planos, siempre va a ser la educación que vamos a recibir, el ejemplo que vamos a recibir en nuestro hogar. Por eso hay que portarse bien, hay que hacer las cosas bien, hay que hacerlas siempre ajustadas, creo que para generar la mayor cantidad de calidad y de compromiso para de alguna manera abrazarnos siempre en el buen concepto de lo que es los valores, los derechos, la ética y la moral. Pero fíjate algo, Gorka, esto suena muy bonito y la intención es que el mensaje del programa no quede solamente en pura retórica. Claro. Porque ser ciudadano también representa grandes riesgos. Por supuesto. ¿De qué riesgos estamos hablando? ¿A qué debemos enfrentarnos? Bueno, yo creo que te enfrentas mucho a la polarización, te encuentras a la tolerancia o intolerancia, te encuentras un desafío de que quizás no se entienda cuál es el camino que debemos hacer. Por ejemplo, puedo hablar a modo propio en la iniciativa que tenemos desde el Foro Atillano. Ya estamos cumpliendo 5 años mañana y va a ser para nosotros un evento importante, poder conectarte con la comunidad, pero también ser un espacio que no solamente permite la difusión de ponentes que tienen conocimiento en temas de interés público, pero es que también la gente propone, la gente nos llama, la gente nos pregunta y mira, yo quiero tocar este tema específico. Entonces yo creo que ser ciudadano también implica dar oportunidad. ¿Y cuáles son esos temas, Gorka? ¿Qué es lo que pide la gente, el común, por lo menos en el caso de Venezuela? Bueno, la gente quiere hablar, por supuesto, siempre de política, un país altamente politizado, pero la gente quiere hablar de los servicios públicos, la gente quiere hablar de la infraestructura, quiere hablar de la historia. Y hemos introducido elementos este año que han sido novedosos y maravillosos. Comenzamos a hablar de la autoestima del venezolano. Creo que debemos encontrarnos en la base del respeto, pero también entender que debemos ser capaces de poder accionar y accionar en positivo. Y nos gusta mucho tu programa porque al final el pensamiento propositivo significa pensar en el cambio positivo en la acción. ¿Qué puedo hacer yo para cambiar? Entonces hay que asumir la responsabilidad. No es fácil asumir responsabilidad, por supuesto, cuando hay duda, cuando hay angustia, pero creo que hay que dedicarse definitivamente a entender que hay otro que tiene una visión distinta a la tuya y debemos construir caminos de paz que nos permita encontrarnos. Fomentar esa tolerancia para poder reencontrarnos, poder entendernos y poder además complementarnos. Porque esa es una de las razones por las cuales surge precisamente este concepto, porque la intención es que en medio de las diferencias, que son muchas, también logremos aprovechar la diferencia del contrario, del adversario, más no del enemigo, y eso hay que dejarlo claro, para poder avanzar hacia una construcción de país. Pero ¿cuál es la fórmula, Gorka? Porque se consigue uno con una serie de trabas impresionantes porque es fácil decir soy tolerante, claro, pero realmente practicar la tolerancia, ¿qué tan fácil es? Bueno, yo creo que parte del principio de hacer la escucha, ¿no? Y ser empático, ponerte en el calzado de los demás. Creo que a veces tratamos de manejar el ego, ¿no? Y llevarlo entonces a un modo primario, entonces lo que yo creo y lo que yo opino, cómo yo lo veo, y creo que debemos aprender de las diferencias. Creo que la diferencia es una gran pedagogía, es una gran cátedra, porque al final si tú y yo estamos de acuerdo en un tema en específico, bueno,
entendemos y vemos la vida de una manera determinada, pero ¿qué tal si empezamos a entender, a escuchar y a darle la oportunidad al otro que tiene mucho para decir? Y uno lo ve en las comunidades inclusive más depauperadas, donde hay una sabiduría ancestral de esa gente que todos los días sale, la mujer venezolana comprometida a levantar y hacer hogar, camina, bueno, con todas las vicisitudes que hay, pero nunca deja la sonrisa atrás. Siempre sale con la esperanza de llevar un pan a esa casa, de atender a esos muchachos, de darle calor, de darle cariño, y yo creo que se trata entonces de asumir nuestra responsabilidad. Y esa responsabilidad tiene que nacer en el hogar, tiene que nacer con el ejemplo, y quién más que ustedes, las mujeres de este país, que además son la mayoría, inmensa mayoría, y gracias a Dios, dan ese reflejo, ¿no?, de lo que es el trabajo honesto, y tienes que aplicarlo en tu casa también. Tú tienes que ser reflejo no solamente de lo que dices, sino de lo que practicas. Pedagogía ciudadana, eso es lo que practicas como activista ciudadano que eres, organizado con un conjunto de vecinos, y esto me lleva a preguntarte si de alguna manera ustedes también dentro de esa pedagogía tienen alguna metodología que podemos aplicar, yo desde casa con mis hijos, que seguramente tú haces también con el tuyo, para que nosotros aprendamos desde lo más pequeñito. ¿Cómo podemos comenzar hoy a enseñar a nuestros hijos a ser verdaderos ciudadanos? Yo creo que hay que dedicarse a escuchar, a investigar, a estudiar, hay que formarse, hay que prepararse. Nosotros desde el Foro Antillano, que además es un equipo de trabajo multidisciplinario, que hacemos de todo un poquito, nos dedicamos a ver qué está sucediendo, y no solamente, y en la comunidad, en los mercados, en la calle. Creo que es la mayor escuela que podemos tener, el contacto con la gente, entendiendo que debemos respetar, por supuesto, el distanciamiento físico por esta condición del COVID-19, que bueno, nos castiga a nivel mundial, pero creo que entonces hay que dedicarse a hacer tareas, hay que hacer investigación, hay que ver qué está sucediendo en los grupos de WhatsApp, qué pasa en las redes sociales. Ojo, pero es una minoría, al final más del 90% del país no se comunica a través de la vía telemática, lo hace a nivel presencial, entonces hay que ir a la comunidad. Y yo creo que los grandes cambios y el gran reto y el desafío que tenemos es construir una sociedad desde la comunidad. Es parte de ese desafío que también implica el término reconciliación. Definitivamente. El término perdón. También. El término tolerancia. Y esos tres elementos vamos a tocarlo aquí en Pensamiento Propositivo desde esa perspectiva del ciudadano que nos trae Gorka Carnevali este día de hoy. Vamos a marcar otra pausa. No olviden que también estamos activos en redes sociales. La etiqueta es Pensamiento Propositivo. Nuestra cuenta en Instagram es Pensamiento Propositivo. También estamos en Twitter. Cuenta personal, Marayira Chirinos y Gorka Carnevali. Ya volvemos. 5 años en Foro Antillano y muchísimos otros como activista ciudadano lo hacen una voz autorizada para hablar del ser ciudadano, de lo que representa, de lo que compromete ser ciudadano. Gorka Carnevali sigue con nosotros y hablar de Foro Antillano es hablar de iniciativas que surgen en Venezuela, pero que tienen otros referentes, que seguramente tú has consultado, tú has seguido y has ampliado desde la perspectiva venezolana y con la realidad que nos ha tocado vivir. ¿Cuáles son esos referentes y qué tomaste de allí y cómo lo adaptaste a la realidad venezolana? Bueno, hacemos un repaso histórico de la construcción de la democracia. Nos vamos a casi más de 200 años en los Estados Unidos, obviamente. Luego la Declaración de los Derechos Civiles, la libertad, vamos a Europa también, la Revolución Francesa creo que nos permite elementos importantes también en esa emancipación del ser humano para poder aportar y colaborar, y creo que hay hechos políticos importantes en nuestro país. El 23 de enero de 1958 creo que abre una gran brecha, pero es el producto del trabajo de la generación del 28 que da ápices de lo que puede ser entonces la construcción de la ciudadanía y el ciudadano en la labor política. Entonces de ahí nos nutrimos, y además de lo que escuchamos de la gente. El Foro Antillano es una iniciativa que tiene que ver contigo, Mara, que tiene que ver conmigo, que tiene que ver con la familia, que tiene que ver con no solamente los foristas, los participantes. Gracias a ellos estamos acá. Siempre que tengamos a alguien que nos escucha del otro lado y que muy amablemente nos dice, mira, pudieran tocar este tema en específico, ¿qué les parece si conversamos de esto otro? Más del 80% de las cosas que hacemos nosotros es el propio participante el que nos indica y nos da el camino. Entonces eso nos lleva a la escucha empática. Tenemos que empezar a escuchar a la gente, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes? Y ser respetuosos, tolerantes. Creo que son momentos para poder entendernos. No solamente el país, creo que el mundo nos exige que pongamos a un lado nuestras diferencias y trabajemos en la consecución de una sola meta. Y la meta es salir adelante, buscar la paz y el progreso necesario para encontrarnos todos. La escucha empática, el ponerte en los zapatos del otro, eso implica un trabajo político también importante. Claro. Fíjate que cuando hablamos de política, inevitable hablar de Maquiavelo. Correcto. El padre de la política, lectura obligada de todo estudiante de politología, El Príncipe. Así es. Fíjate que él hablaba, y aquí se parece hasta a Rousseau, fíjate, el buen ciudadano debe amar a todos, dar lo bueno y tener compasión de los malvados. Aquí se inclina hacia la tolerancia.
Y también eso de los malvados, el enemigo, el adversario, cómo manejar esos términos con el ciudadano común, el que no tiene la formación política lo suficientemente fuerte como para entenderlo en términos de Maquiavelo, pero sí en términos del ciudadano que patea la calle, que está trabajando, que sufre, que padece la realidad de Venezuela y de cualquier otro país del mundo. Bueno, es reconciliación y perdón, perdón sin impunidad, por supuesto. Sin impunidad. Pero para eso está la justicia. El que es juez y aplica la ley y tiene conocimiento de la ley, bueno, administrará esa justicia en pro del bien y siempre pensando en el bien común. Lo que no podemos es ser jueces, no podemos ser nosotros los que decapitemos la idea de que el que ve lo distinto, el que lo ve diferente. Entonces creo que esto nos da un marco importante para la oportunidad de comenzar a escucharnos, de vernos, entendernos, buscar agendas comunes. Creo que hay mucho por hacer. Venezuela es un país fértil, es tierra de gracia, como nos lo decían nuestros padres fundadores, que nos ha dado la oportunidad de mezclarnos. Aquí no hay diferencia entre los colores, entre los sabores, entre los olores, y creo que uno de los atributos principales que tenemos con la identidad nacional que nos cubre y nos da ese manto de esperanza, porque el venezolano y la venezolana es una persona que está cargada de mucho deseo, de mucha esperanza y de futuro. Y el poeta Walt Whitman lo decía: no te detengas, de sueños vive el hombre, y el venezolano todos los días sale y sueña, trabaja y lo concreta a través de la acción ciudadana. En tiempos de pandemia ha habido cambios importantes en la psicología social. Definitivamente. Hemos entendido que, en definitiva, la vida hay que valorarla mucho más, que las relaciones personales hay que cultivarlas independientemente de las diferencias. ¿Hay un antes y un después de tu organización ciudadana en medio de la pandemia? ¿Hay un antes y después de la pandemia de Foro Atillano? Sí, bueno, somos afortunados, le damos gracias a Dios y gracias a nuestros vecinos. Nacimos primariamente en el municipio de Latillo, luego, bueno, la pandemia nos obligó a tener que reentendernos, a hacer reingeniería y, bueno, pasamos a otras plataformas usando obviamente la tecnología de la información. Y este año de la pandemia para nosotros ha sido de grandes oportunidades. Logramos tener más de 10.000 personas que nos acompañaron y eso ni siquiera lo logramos en los 4 años anteriores, que nos habían acompañado 7.500 participantes. Eso, qué bueno. Entonces ya cerrando el año con 186 foros, de casi 46 foros realizados. ¿No se circunscribe únicamente al municipio de Latillo? No, bueno, el atillano siempre nos ha acompañado hasta ahí y le damos las gracias además a nuestro atillano. Pero hay participantes de otros municipios. Pero viene gente ahora del área metropolitana. Qué bueno. Pero también viene gente de Anzoátegui, de Monagas, de Portuguesa, de Barinas, de Mérida, de Táchira, gente que está en Portugal, gente que está en los Estados Unidos, gente que está en Madrid. Y a todos ellos les damos un abrazo solidario con mucho cariño y además le agradecemos por acompañarnos en esta iniciativa ciudadana que busca hacer pedagogía ciudadana para formar y transformar. Y la formación es importante, el estudio, el investigar, el entender qué está pasando. Yo creo que para poder usted emitir opinión es necesario y obligante que usted también se forme, estudie, revise. Tiene que haber puntos comparativos. Eso lo hacemos desde el Foro Atillano. ¿Cómo articular esos esfuerzos, tomando en cuenta que seguramente dentro de los participantes, bien sean como oyentes o activamente dictando un foro sobre un tema determinado, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo lo hacen? Porque se supone que cada uno tiene una realidad diferente. Me hablas de otros que están en otros países. Así es. Esa articulación, ¿cómo la manejan ustedes del Foro Atillano? Porque debe ser sin duda muy enriquecedor el aprender de otro país lo que están viviendo en medio de la pandemia, que por lo general salpica aquí al tiempo y ya ellos nos llevan un adelanto y eso nos favorece tremendamente porque ya tenemos que jugar a la prevención. Digo por el tema de la pandemia, pero eso ocurre también hasta en el ámbito político, económico, nos sirven de ejemplo. Claro. ¿Cómo lo articulan ustedes? Bueno, nos ha nutrido, creo que nos da entonces una perspectiva global. Antes lo veíamos de un espacio mucho más local, ahora está el mundo, ¿no? Y al final de cuentas somos seres sujetos a intercambiar relaciones en el planeta. Y eso es maravilloso porque entonces todos aportamos. El nivel de debate que se da en el foro, en donde usted puede preguntarle al ponente de manera directa, hemos roto esa barrera de una persona con mucha sabiduría y conocimiento, que le agradecemos siempre su apoyo, brindaba una cátedra, pero parecía que estar distante. Entonces acercamos esa ciudadanía, ese concepto de la polis, muy cercano. Entonces creo que en el foro tratamos de hacer las cosas más cercanas, que usted forme parte de esto. Y hemos logrado, gracias a Dios, a través de este año, bueno, ese compromiso ciudadano de formar un vínculo. Entonces en el foro somos una gran familia. Todos podemos opinar, todos podemos solicitar información, siempre bajo la base del respeto, la tolerancia. Para nosotros es fundamental. El que acude a nuestro foro sabe que va a recibir información de primera mano de un buen ponente con mucho conocimiento, pero también va a tener la oportunidad de formular su pregunta y se le va a responder con mucho cariño. Como parte del ejercicio de tolerancia, pregunto porque presumo que también hace parte de la dinámica propia de una organización como la de ustedes, ¿cómo hacen para acercarse a los niveles del gobierno, al alto nivel gubernamental, un poco para que eso que ustedes desde allí discuten
no se quede solamente en la discusión, en el debate, en el foro, sino que se eleve la solicitud hacia la instancia que realmente le corresponde dar solución a esos problemas. ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Han tenido trabas, independientemente de la postura política del gobernante y del foro ciudadano? ¿Cómo lo manejan y han visto realmente resultados? Bueno, hemos visto Contraloría Social, no la hace el foro precisamente, pero sí lo hace el participante, el que recibe información en un foro que toque los servicios públicos, el agua, la luz, telecomunicaciones, transporte, el gas, recibe entonces ahí elementos y siempre pedimos que se articule para lograr el cambio positivo. Entonces, desde su comunidad, con la información que estamos facilitando a través del forista, en el foro y con ese debate, con esas preguntas y luego al día siguiente con las respuestas, siempre le pedimos a la gente que use esa información para formarse, para de manera reflexiva, llevarla a su hogar, compartirla en la comunidad y luego tomar acción. La acción que usted considere necesaria e importante, buscando el nivel de articulación con aquel que debe y además tiene la obligación de atender los problemas. ¿Hay un vaso comunicante entre el foro ciudadano, entre el ciudadano y el gobernante? No, no hay un vaso comunicante entre el foro. Somos un instrumento, somos un vehículo, somos un espacio para que usted reciba formación, pedagogía y usted pueda aplicarla luego en el marco teórico, conceptual o político que usted desee. Dentro de la orientación, ¿qué recomienda el foro ciudadano? ¿A qué instancia acudir una vez que ustedes se organicen y hagan el levantamiento de las solicitudes, de sus necesidades? ¿Qué es lo que se supone debe hacer el ciudadano? ¿Hasta dónde llega su deber de hacerlo? Y sus derechos también cómo juegan acá. Bueno, ahí está la ciudadanía, por supuesto, y ahí están entonces las organizaciones de la sociedad civil que vienen haciendo un trabajo importante en los últimos 20 años en este país. Creo que no solamente desde la veeduría electoral, también desde los derechos humanos. Entonces yo creo que es agotar todos los espacios para poder tener contacto permanente, pero exigirle a los poderes centrales, a los poderes que están estructurados y constituidos a través de nuestra Carta Magna, y entonces sencillamente, bueno, tienes que solicitarle que hay que darle atención a los problemas primarios. Entonces en las estructuras de gobierno, bueno, está el gobierno nacional, están las gobernaciones, están las alcaldías. Entonces yo creo que cada uno de estos espacios, los ministerios, tienen que dar la respuesta permanente al ciudadano, que no quede en la retórica por la diferencia política que se pueda atender. Yo creo que es importante y además hay que estar consciente de que un funcionario público está en la obligación no solamente de rendir cuentas, sino además actuar siempre de buena fe para poder solventar los problemas de la ciudadanía y del ciudadano. ¿Y cómo hacerlo potable? Un poco a la hora de educar al ciudadano. De repente a nuestros niños en la escuela el hablarle de ciudadanía no les puede resultar atractivo, pero siempre hay una manera de llegarle y puede ocurrir lo propio con los adolescentes, con el adulto también. Esa pedagogía puede ir de alguna manera enlazada con lo que es el pensum de estudios. ¿Se ha hecho algún esfuerzo para llegar a los estudiantes desde la edad preescolar y hasta llegar a la universidad para que este mensaje realmente quede establecido no como una imposición, sino como algo que nos pertenece por derecho y que con eso tenemos una real fuerza, que era parte del mensaje que dejábamos al principio? La gente no tiene ni idea de lo que representa ser ciudadano. Claro. No es simplemente una palabra, no es una connotación de múltiples colores, es que tiene una fuerza muy grande y que debemos conocerla. Bueno, yo creo que es la fuerza que mueve el mundo. Sin no duda. hay proceso histórico de cambio que no se haya dado con la participación activa de la gente, y al final la gente es el ciudadano, o sea, es el común, somos nosotros, somos todos. Yo creo que entonces hay que exigir, y el exigir parte también de organizarse. Yo creo que si la gente supiera y entendiera la importancia fundamental de la organización para poder lograr los cambios en un país, quizás no se perdiera el tiempo tanto en la retórica, tanto en el discurso, tanto en la narrativa, sino en la acción. Entonces la invitación siempre es actuar. Si usted cree que algo no funciona en su comunidad, organícese, busque al vecino, establezca relación, establezca vinculación, independientemente de que lo vea o no lo vea como usted. Creo que hay problemas comunes que nos unen, y yo creo que esos problemas debemos afrontarlos no desde lo político, sino desde lo ciudadano, para exigir. Entonces un ciudadano es obligatoriamente un ser pensante, un ser que debe dedicarse al estudio, a la investigación, pero también exigir sus derechos, pero también debe cumplir con los deberes. Acción ciudadana. Y esto es parte de lo que desde hace muchísimos años ha venido haciendo nuestro invitado del día de hoy, a quien agradecemos enormemente el habernos acompañado, el habernos dado luces en relación a lo que es educar en ciudadanía. Se dice bonito, pero es una práctica que lleva su esfuerzo y que implica unos valores que vienen de la mano, como es la tolerancia, claro, la reconciliación, el perdón, y eso tenemos que comenzar a internalizarlo si queremos avanzar como país. Gorka, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hay que comprometerse, hay que activarse, organizarse y hay que, bueno, hacer acción social. Y ser un ciudadano con pensamiento propositivo. Muchísimas gracias, como siempre, por su muy amable atención y será hasta una próxima oportunidad.